Bueno, hermanos, nos estamos moviendo ya hacia el final y conclusión del tema de la fe salvífica que hemos venido trabajando hace más o menos unos 2 meses. Y no porque no haya más que decir, es que vamos a dar por terminadas estas enseñanzas, sino que soy yo el que me quedo corto al poder de hablar de un tema tan amplio en la Escritura y tan fundamental de la vida cristiana. No sé, tal vez nos queden 1 o 2 enseñanzas, pero aquí lo importante es que a través de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, podemos darnos cuenta de que la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que si no es en esa fe en la que hemos hablado y solo en esa, es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede tomar y creer en una salvación tan grande como la que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Sin fe no tenemos nada de parte de Dios. Por eso es importante poder conocer acerca de este tema, porque la Biblia ya nos enseñó que existe fe falsa. Es la Biblia, no yo. La Biblia nos dijo que había fe falsa. Hoy la gente cree que tener fe es saber que hay un Dios, que hay un Cristo y que hay que portarse bien. Eso es lo que la gente cree que es fe. Por eso tenemos pululando la fe falsa. Por eso es que tenemos una cantidad de moralismo. Y aunque se pueda hablar de Cristo, ese tipo de fe no salva en absoluto. La Biblia habla de la redención del hombre solamente en Jesucristo y en la fe en Él. Y esa es la razón por la cual, para identificar lo que es la fe verdadera, la fe salvífica, hemos dado algunas características hasta ahora que nos ayudan a percatarnos de que si lo que usted y yo tenemos y profesamos viene como don de Dios. Hemos dicho que la fe salvífica se puede reconocer porque tiene un objeto definido, claramente definido. El Señor Jesucristo en su persona y en su obra. Eso claramente lo vimos. Otra de las características de la fe es que esta fe no es algo natural, sino que procede ¿de quién? De Dios. Es un don de Dios. Esto no es simplemente algo humano. Hemos visto también que esta fe se requiere primeramente porque usted y yo somos apartados de Dios, porque somos pecadores que nos hemos apartado del Señor, y entonces la única manera en la cual podemos acercarnos a Él es por medio de una obra que está por fuera de nosotros y que nos debe ser regalada. Por eso es que se necesita ¿qué? La fe. ¿La fe que viene en quién? En Cristo Jesús. La justicia que es de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Además, observamos que la fe tiene una certeza y un amparo sobre la cual descansa. ¿Y es cuál? El mismo llamado que Dios hace a los pecadores. Vengan a mí. Así que la fe está compuesta por unos elementos, como el conocimiento, la creencia y la confianza. Eso ya lo vimos. Todos ellos traen un beneficio al pecador redimido, como lo es. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es si el beneficio o resultado de la salvación, de la fe salvífica? Pues la salvación de nuestras almas. Y hace una semana estuvimos viendo que otra característica de la fe es la perseverancia, como aquel acompañante divino hasta el fin de nuestra carrera y que nos va a llevar hasta dejarnos viendo cara a cara descubierta al autor y consumador de esta fe, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos hablado hasta el día de hoy, de manera muy resumida. Así que de manera breve y rápida les he hecho un repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Podemos decir entonces que la fe es una riqueza de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que vuestra fe, si usted y yo nos damos cuenta de que todo esto es lo que hace la fe, la salvación de un alma, podemos decir, como dice el apóstol Pedro, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. ¿Ven por qué razón es que la fe es mucho más preciosa que el oro? Es una joya que adorna al cristiano con una salvación maravillosa. Por eso, aunque usted y yo no tengamos dinero en nuestros bolsillos, si tenemos la fe que es en Cristo Jesús, tenemos más que cualquier otra cosa perecedera. Nosotros todavía no alcanzamos a dimensionar de aquello que somos herederos en Cristo Jesús nuestro Salvador.
Esa es la realidad. Cuando nosotros hablamos, o cuando yo les puedo hablar a ustedes acerca de la fe como algo mucho más precioso que el oro, usted y yo no alcanzamos a dimensionar eso, hermanos. Y es triste verdaderamente que eso ocurra. Mire, piensen lo siguiente cuando le hablo de que no somos conscientes y no alcanzamos a dimensionar. Piensa en un niño. Piensa en un niño que heredó una juguetería grandísima. Piensa en un niño que heredó la juguetería más grande del mundo. Piensa en eso, ¿cierto? Y resulta que él se entretiene con un solo carrito. ¿Sí me está entendiendo el razonamiento? Él heredó una compañía de juguetes. Tiene todos los juguetes que puede tener en el mundo. Pero él se entretiene ¿con qué? Con un solo carrito. ¿Por qué? Porque él aún no es consciente de todo lo que tiene. Y eso nos pasa a usted y a mí. Cuando les hablo de que la fe es más preciosa que el oro, usted y yo pensamos todavía que es mejor tener plata que tener fe. El día de hoy estaremos observando una característica más de la fe salvífica. Y es que así como hablamos hace una semana que ella persevera y que es el divino acompañante del cristiano en toda su carrera, esta fe puede llegar hasta el fin. Esta fe acompañará al cristiano hasta el fin, no por ella misma. Es decir, no porque ella misma o ella tenga poder en sí misma, no es por eso, sino que todo esto está encerrado en Dios. Y por eso quisiera una vez más volver a leer el pasaje que acabamos de leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Miren que la fe va a acompañar al cristiano si ella persevera, si lo que empezó va a continuar y va a ser constante hasta el fin. Pero, mis amados hermanos, no por un poder que tenga ella misma, sino como nos dice la Escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El origen de la herencia que tiene el creyente se encuentra ¿en quién? El origen de la herencia que tiene el creyente se encuentra en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos hizo qué? Renacer por su grande misericordia a una herencia. Esa herencia que es incorruptible, esa herencia que es incontaminada, esa herencia que es inmarcesible, hermanos, tiene su origen en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa herencia reservada en los cielos es segura y es firme para el creyente por una razón. Por una razón. Porque Dios usa un medio para guardar a todo aquel que un día creyó en Jesucristo. ¿Cómo lo guarda? ¿Cómo lo guarda? Ahí lo dice, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Así que ¿cómo puede tener una persona seguridad y firmeza de que esa herencia realmente será de él? Por una razón, porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos guardará y guardará a todo aquel que un día creyó en Jesucristo por medio de ¿qué? De la fe. Entonces vemos que la fe salvífica tiene la característica de que es preservada y será preservada por Dios para que nadie, ninguno de los suyos, sea arrebatado de su mano. Esa es la característica, la preservación de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Esa fe va a ser preservada ¿por quién? Por el poder de Dios. ¿Ven que entonces no es que ella tenga poder en sí misma? Sino que esa fe va a guardarnos ¿por qué? Por el poder de Dios. Dios protege al cristiano hasta el fin. Dios lo va a proteger hasta el fin, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la fe que Él mismo está sustentando. El poder de Dios protege al creyente. Y esto es hecho mediante la fe que Él mismo preserva mediante su poder.
O sea, es como si estuviese saliendo a toda hora. O sea, es como si la fe estuviera siempre agarrada de Dios. Y como está agarrada de Dios, nunca deja de tener el poder de Dios. Porque si fuera por ella misma, no tendría poder para sostener a una persona. Por eso nos damos cuenta de que la fe falsa no se puede sostener. Porque radica en la fuerza ¿de quién? Del hombre. Cualquier cosa la voltea. ¿Entendemos? Por eso que la fe falsa no va a poder permanecer ni sirve. ¿Por qué razón? Porque no está sustentada ni en lo que debe de estar sustentada y por lo tanto cualquier cosa la pone a tambalear y por eso es que la gente sí vive apartándose de Dios fácilmente. Gracias a Dios que no nos dejó a nosotros el preservar la fe. Gloria a Dios por eso. Porque imagínese si mañana usted se levantaría de la misma manera que se levantó hoy, creyendo en el Señor. Piense si es así. Si el Señor nos hubiese dejado a nosotros la preservación de la fe, ¿usted creería que así como hoy se levantó creyendo, mañana se levantaría creyendo? Así que la fe y su constancia dependen del poder de Dios. Así que si hoy nos levantamos creyendo, si hoy nos acostamos creyendo, si mañana nos volvemos a levantar creyendo, si podemos pasar pruebas creyendo, si podemos pasar enfermedad creyendo, si podemos pasar necesidad creyendo, si podemos pasar pérdidas creyendo y podemos vivir creyendo hasta el final y morir creyendo, que nunca se nos olvide que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuánta gente ha salido de la fe por una enfermedad? ¿Cuánta gente ha abandonado la fe por una necesidad? ¿Cuánta gente ha abandonado la fe por un problema? ¿Cuánta gente ha abandonado la fe por una pérdida? Entienda esto, por favor, para que usted sepa que si usted es guardado, ha sido por el poder de Dios que le ha dado mediante la fe. No por otra cosa. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el rostro del hombre a quien Dios ha justificado está firmemente orientado hacia Jerusalén. Es decir, él está hablando de esa esperanza que tenemos. Y él no se desviará hasta que sus ojos hayan visto al Rey en su belleza. Ahí está. Esta es la esperanza. Y nadie se va a perder de esa esperanza que Dios ha prometido. ¿Por qué razón? Porque Dios, mediante su poder, a través de la fe, lo va a guardar hasta recibir el galardón. Nadie se va a perder. Por eso es que la Escritura fácilmente puede decir que ninguno será arrebatado de su mano. ¿Por qué? Porque ¿quién puede arrebatarle? Haga un pulso con Dios. Haga un pulso con Dios a ver si usted es capaz de ganarle a Dios. Nadie. Y si Dios guarda a sus hijos por su poder mediante la fe, no hay nadie que lo pueda sacar de ahí. Así que se puede evidenciar que Dios preserva la fe, se puede evidenciar esta característica de la fe cuando un creyente continúa en sus caminos. Para que ocurra esto, para que un creyente continúe en sus caminos, ¿qué se necesita? Dios alimenta la fe. ¿Y la alimenta por medio de qué? De su gracia, para que permanezcamos firmes. Eso es lo que Dios hace. Si Dios nos preserva, si Dios nos guarda por su poder, Dios está alimentando esa fe, Dios continúa alimentando esa fe para que usted y yo podamos permanecer firmes. Ahora, si la característica de la fe salvífica es ser preservada por Dios, es guardada por Dios, sostenida por Dios, debemos tener entonces en cuenta también cómo es que Dios preserva esa fe. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que Dios la preserva mediante su poder. ¿Sí? La fe no es independiente de Dios, no está separada de Dios. Dios la preserva, Dios la alimenta para que ella continúe llevando y guardando ¿a quién? Al creyente. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios preserva? ¿Cómo es que Dios de cierta manera manifiesta su poder y le da poder a esa fe para guardarnos? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué medios o qué elementos son usados para mantener viva y eficaz esa fe?
Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en este día. Y aquí debemos ya entrar a hablar de algo que usted y yo hemos escuchado muchas veces, de muchas maneras, y son los medios de gracia. Los medios de gracia. Para que Dios mantenga viva la fe, para que la fe sea eficaz en un creyente, Dios la sostiene por medio de, valga la redundancia, los medios de gracia. Y cuando hablamos de medios de gracia, ¿qué estamos hablando? Su palabra claramente lo manifiesta, son medios. Es decir, son los instrumentos, es lo que Dios ha ordenado para que el Espíritu Santo pueda capacitar a los creyentes para que podamos recibir los beneficios de la redención y las riquezas de Cristo sobre nuestras vidas. Eso es lo que hacen los medios de gracia. Usted no puede recibir nada del Señor si no es a través de esos medios de gracia. Es decir, cuando hablamos de los medios de gracia, se lo voy a poner en unos términos que si yo podamos entender más fácil, son canales, son los canales, son las vías, son los vehículos regulares, o sea, es decir, los habituales por los que Dios obra por su Espíritu para preservar, para fortalecer la vida espiritual de sus escogidos. Eso es lo que Dios usa. Así que cuando hablamos de los medios, vuelvo y les repito, debemos tener en cuenta esa palabra, medios, a través del cual Dios nos comunica su poder, su gracia. Entonces, si hablamos de que son medios que Dios utiliza a través de los cuales, tenemos que decir que los medios no operan por sí mismos. Es decir, no es ex opere operato, como insiste la Iglesia Católica Romana. Más bien, los medios operan a través del Espíritu de Dios en el corazón de los elegidos, por medio de la fe. Y cuando hablamos de esto, de los medios, cuando hablamos de cómo ellos operan del Espíritu Santo para fortalecer, bueno, esto ya nos implica a nosotros. Esto ya empieza a meternos a nosotros como responsables, como agentes también de esta fe, porque la fe reside ¿en quién? ¿En quién reside la fe? ¿En quién reside la fe? En el hombre, en el creyente. ¿Quién la recibe? ¿Quién la obra? El hombre. Por tanto, nuestro deber, al saber que Dios preserva la fe y que ha destinado medios para ello, ¿qué nos debe hacer? ¿A qué nos debe mover? Bueno, nos debe llevar a la dedicación de nuestras personas y de nuestras almas a la más intensa y concentrada devoción a los medios que Dios ha ordenado para ese propósito y fin salvador. Esto realmente es una situación compleja. Cuando les hablo de esto es una situación compleja y también a la misma vez esto pone a prueba la fe. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos hoy en medio de tiempos malos. Hoy tenemos doctrinas mal entendidas que manifiestan que Dios dio un decreto en su salvación. Y entonces, si usted fue decretado para ser salvo, usted será salvo y no importa. Yo creo que Dios hizo un decreto desde antes de la fundación del mundo. Pero eso tiene evidencias claríticas que la Escritura muestra. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las doctrinas son mal entendidas, como el día de hoy, con ese hipercalvinismo que estamos viendo y que está lleno en muchas de las iglesias que hoy se conocen, ese decreto mal entendido de Dios en la salvación desconoce entonces los medios que Dios mismo usa para llevar a cabo ese decreto y en el cual está implicado usted y estoy implicado yo. Hoy, en lugar de que los cristianos acudan a los medios de gracia, en lugar de que los cristianos acudan a esos medios, estamos viviendo en una época de antinomianismo creciente y popular en el círculo evangélico, donde los cristianos están despegando de los mandamientos de Dios antes de correr a ellos. Y no se dan cuenta de que toda la vida la gente vivió apartado de los mandamientos para que ahora que usted sea cristiano se esté apartando de ellos. Qué tristeza, hermano, eso es una locura. Yo no lo entiendo, pero así es lo que está pasando.
Así que los medios de gracia, ¿cuáles son los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios que nosotros podemos ver? Que son los medios que Dios usa para esto, para la preservación de la fe. Bueno, primero, las Sagradas Escrituras. Es fundamental e indispensable. Porque sin las Sagradas Escrituras, sin el mensaje de fe, sin las buenas nuevas, ¿quién puede creer? Nadie. Tenemos la oración. Tenemos la predicación de la palabra. Tenemos el bautismo, la cena del Señor. Y podríamos añadir como medio de gracia, podríamos hablarlo, digamos, incluirlo, que es la comunión de los santos en la iglesia o con la iglesia. Así que vemos que hay medios de gracia. Las escrituras, la oración, la predicación, el bautismo, la cena del Señor y la comunión en la iglesia o con la iglesia. Ahora, cuando hablamos de estos medios de gracia que les acabo de nombrar, estos medios de gracia tienen dos ámbitos de aplicación. Es decir, estos medios se usan en dos esferas. Uno privado, como es el personal, cuando dice la Escritura, tú cerrada la puerta, ¿cierto? Delante del Padre, irás en secreto. Bueno, privado, personal, cuando lo hacemos en devoción familiar o adoración familiar, y resulta que el otro ámbito es el ámbito público. ¿Cuál es el ámbito público? Este día en el cual la iglesia está reunida delante de Dios para adorarlo. Ahora bien, para la eficacia de los mismos, de estos medios, o sea, para que esos medios obren en nosotros, para que preserven nuestras vidas, para que el poder de Dios fluya a través de ellos y nos guarde, implica que no está en nuestra potestad, es decir, no está en su manejo, o el Señor no le dio a usted el derecho de decidir cómo es que los va a usar, porque eso sí que lo vemos el día de hoy. Cómo es que la gente usa los medios de gracia y los usa como quiere, no como Dios dice. Y por eso es que vemos pobreza espiritual, por esa razón. Así que el mismo Señor Jesucristo, que es la cabeza de su iglesia, que es el médico de nuestras almas, nos dice cómo se deben administrar y cómo es que se deben dosificar. Eso es lo que Dios nos enseña. Mire, cuando usted va al médico, usted va al médico y se está presentando delante de aquel que sabe más que usted en cuanto a la salud. ¿Sí o no? Si no, no vaya, amigo. Si usted cree que va a ir al médico para tomar sus propias decisiones, no vaya, no peque delante de Dios. Porque eso pasa, hermanos. Y lo veo en muchos cristianos. Van donde el médico y dicen, pero yo no voy a hacer eso. Usted no vaya, amigo, no vaya, por favor. Entonces, usted está presentando ante aquel que sabe más en cuanto a lo que es la salud. Y cuando el médico envía medicamentos, usted se ha dado cuenta que le dan una orden, ¿cierto? ¿Y qué dice esa orden? En esa orden muestra el nombre del medicamento y le muestra el horario y la cantidad que usted debe de tomar para así usted poder mejorar su estado de ¿qué? De salud. ¿Sí o no? Así que, por ejemplo, cuando se envían antibióticos, lo común es que los antibióticos sean tomados ¿cada cuánto? Cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. Eso es lo normal, eso es lo común, digamos lo común. Pero resulta que tal vez usted es de esos rebeldes que creen que no hay que hacerle caso al médico. Y entonces usted, que es tan brillante, piensa que para que la droga tenga más efecto, usted se va a tomar las 3 pastillas a la vez, en lugar de ser dosificadas. Porque si me las tomo las 3 a la vez, me va a hacer mucho más efecto. Pero le quiero decir una cosa, que en lugar de tener un beneficio, usted lo que está haciendo es matándose. ¿Quién le dijo a usted que tomarse las 3 al principio le va a hacer más efecto que tomárselas de la manera en el que quien el que sabe le mandó a tomarlas? ¿Sí? ¿Ven entonces cuál es la lógica, mis amados? Asimismo, con los medios de gracia, no somos nosotros quienes elegimos cómo usarlos. El médico de nuestras almas, la cabeza de la iglesia, que es el Señor, es quien determina su uso y ya lo determinó en sus escrituras.
Así que vamos a hablar primero de ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es un medio de gracia, hermanos, y es fundamental. Y son un medio que debe de ser usado, tanto privado como público, mi querido amigo y hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué las Sagradas Escrituras es un medio de gracia? Porque es a través de ellas, ¿sí ven? A través de ellas que encontramos el conocimiento de Dios. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y por oír qué? ¿La palabra de Adriana? No, la palabra de Dios. Por eso es un medio de gracia. Solo se puede conocer a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Solo podrá venir fe en Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Así que es a través de ellas que encontramos el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5. Proverbios capítulo 2, versículos 2 al 5 nos dice lo siguiente. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde lo encontramos el conocimiento de Dios? ¿Mirando para el cielo? ¿Por dónde? Por medio de las Sagradas Escrituras que nos revelan el conocimiento de Dios. Y solo a través de las Sagradas Escrituras se engendra la fe, la verdadera. A través de ellas tenemos el conocimiento de Cristo y de sus promesas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con estos hombres camino a Emaús, les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. No lo dice Lucas 24, 27. Así que a través de las Escrituras tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el conocimiento de Cristo. Y Dios ordena que este medio de gracia, a través del cual recibimos, ¿sí ve? Un conocimiento salvador, ese que engendra la fe, Dios nos dice que este medio es el principal, engendra la fe. Y luego a través de este mismo medio, de las Sagradas Escrituras, la fe es ¿qué? Preservada. La fe crece para salvación. Así que no somos nosotros los que decidimos cuándo ir o no a ella. No somos nosotros los que decidimos si lo hacemos solos o lo hacemos en la iglesia. No somos nosotros los que lo decidimos. ¿Quién lo decide? Dios. Así que nadie puede decir o determinar que como leyó la Biblia en la casa, entonces ya no necesita leerla con la iglesia. No es eso. No es usted. O al revés, como yo ya leí, el hermano Robert nos hace la lectura pública en la mañana y nos hace lectura pública en la tarde, entonces ya no es necesario que la lea personalmente o con la familia, porque ya que hice, ya la leí. Y lo que importa al final de cuentas es ¿qué? Leerla. No, usted no tiene esa potestad. La prescripción en la orden del médico nos dice ir a ella tanto en privado como en la reunión pública de la iglesia. Es lo que dice la Biblia. Así que este es el medio a través del cual se engendra la fe y es preservada, porque nos da el conocimiento de Dios, de su voluntad y de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? ¿Qué otro medio de gracia tenemos? La oración. La oración. Ese es otro medio de gracia según la Escritura. Y tiene la misma característica de las Escrituras. Es de uso tanto privado como ¿qué? Como público. Y cuando hablamos de la oración pública, es aquella oración que es convocada entre semana. O es aquella oración que se hacen dentro del día del Señor, dentro del culto. Y cuando hablamos de oraciones privadas, son las que usted y yo hacemos en nuestra comunión con Dios. La que hacemos con nuestras familias, las que elevamos de manera espontánea en algún momento particular. De eso estamos hablando, de oraciones privadas. Así que esto es tanto público como ¿qué? Como privado. Pero miren,
Hay personas, y se los digo porque así es, que vienen a un tiempo de oración de la iglesia y creen que con eso ya cumplieron su tiempo semanal de oración. Créanme que así es. Pero ¿sabe qué dice el médico? ¿Sabe qué dice el médico en la orden? Orad sin cesar. Hermanos, ahí está. Ese es un medio de gracia. Pero tenemos también la predicación de la palabra. La predicación de la palabra también es un medio de gracia. Y que es un medio de gracia que fue central en el ministerio de los apóstoles y a la vez de la iglesia. Es a través de la predicación del evangelio que los hombres vienen ¿a qué? A la salvación. Como lo muestran muchos pasajes del libro de Hechos de los apóstoles. Pero también la escritura nos dice que Cristo dejó pastores y maestros. ¿Por qué los dejó? ¿Porque ya lo sabemos todo? ¿Lo dejó porque ya no necesitamos que nadie nos enseñe? No, dejó pastores y maestros a fin de perfeccionar ¿a qué? A los santos. Así que usted no puede encontrar, escuche, no puede engendrar fe, no puede conocer a Dios, no puede tener comunión con Dios y no va a poder ser perfeccionado ¿sin qué? Sin los medios de gracia, usándolos según la prescripción médica, porque es a través de ellos que Dios ¿qué? Obra. Su poder se manifiesta. ¿Ven? Por eso sin esos medios no hay nada. Y después nos vamos a dar cuenta de que usarlos sin tener en cuenta eso tampoco sirven para nada. Por eso son medios. La predicación de la palabra es de suma importancia como medio de salvación y como medio de santificación de la iglesia. Es a través de la predicación de la palabra que vamos a crecer para salvación. A través de la predicación de la palabra seremos limpiados de tanta inmundicia, porque es allí cuando leemos la escritura, cuando vamos a la escritura, cuando somos expuestos a la predicación, que nuestra mente es renovada. Y entonces vamos a ir siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Ve que no está separado de esto? Así que nadie puede darse el lujo de creer que porque escuchó una enseñanza en YouTube, entonces no tiene necesidad de venir a la iglesia y ser expuesto a la predicación de su pastor. Hermanos, todo lo que yo le estoy diciendo es porque pasa. No es porque no pase, no me lo estoy inventando. Tenemos también como medio de gracia el bautismo y la cena del Señor. Y mire que aquí ya pasamos que son medios de gracia. Y estas ordenanzas son ordenanzas públicas de la iglesia. Aquí no es que usted vaya y se bautice en privado. No es que resulta que Robert le dio la gran idea de ir a bautizar a Cristian en privado. No. No es que usted y yo en la casa todos los días cuando hacemos adoración familiar tomamos el pan y el vino. De hecho en la iglesia no lo podemos hacer todos, en la casa sí. No, estos ya son ordenanzas públicas y deben ser usadas porque el mismo Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, lo instituyó para el cuidado y el sostén de la fe de sus elegidos. Y por último, como les digo, tenemos la comunión de los santos, que puede ser considerada como un medio de gracia. ¿Por qué razón? Porque allí nos ayudamos como cuerpo, porque allí vamos creciendo juntos. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22, le dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Qué nos dice? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de cosas de las cuales, inmundicias, de las cuales se tiene que limpiar, será instrumento para honra. Mire, si alguien se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una persona que vive en los medios de gracia, una persona que busca al Señor, que tiene comunión con Dios, se ha limpiado ¿de qué? De cosas, de inmundicias, de pecado. Cuando esa persona está siendo limpiada por el Señor, entonces se convierte ¿en qué? En un instrumento de honra, santificado, es útil para el Señor y está dispuesto ¿a qué? A toda buena obra. No está dispuesto a ninguna otra cosa.
Una persona que busca al Señor, que busca los medios de gracia, solamente tiene un propósito y un fin. Toda buena obra que dé gloria al Señor. Así que, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que el apóstol Pablo llama a Timoteo, ¿cierto? Huye de esas pasiones. Pero con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién va usted a huir? ¿Quién le va a ayudar, quién le va a ayudar a huir? ¿Con quién usted va a buscar andar en santidad? ¿Con quién va a buscar usted andar en buenas obras? ¿Con quién? Con aquellos que se han limpiado, son útiles y dispuestos para toda buena obra. ¿Y quiénes son esos? La iglesia. Así que cada oportunidad que tengamos de reunirnos con este propósito no debería ser descuidado por nadie. Desafortunadamente, hoy hay muchas personas que solo son semanales. Son cristianos semanales. Son hermanos semanales, a los cuales uno a duras penas ve cada domingo o cada miércoles. De ahí, usted no le vuelve a ver el rostro a esa persona, no lo conoce más. Así que la buena disposición para el uso de estos medios será la manera, óigame bien, la buena disposición para el uso de estos medios será la manera y la única manera en la que seamos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿De dónde se alimenta la fe? De lo que acabamos de hablar. Y solo por estos medios es que alguien va a ser guardado por el poder de Dios. Pero es importante, hermanos, notar una vez más que son medios de gracia, medios por los cuales Dios bendice. Mire, es claro, porque Dios es Dios, que Dios puede obrar en la vida de una persona sin usar medios. Eso es claro, hermano. Dios perdonó pecados. Dios dijo, le perdono los pecados. ¿Sí o no? ¿Y qué tuvo usted que usar? ¿Qué tuvo usted que usar? Pero resulta que, hermano, aunque Dios pueda obrar en la vida de una persona sin medios, Él mismo determinó que para preservar, para guardar a una persona, para guardar a los suyos, lo iba a hacer a través de medios. Y los medios de gracia son los instrumentos de Dios para ese fin. Y yo lo digo, les estoy diciendo esto y soy insistente, porque todavía creemos que los medios son fines en sí mismos. Yo ahorita usted se va a dar cuenta si realmente es así o no es así que los está utilizando. Hay personas que hoy creen que el simple hecho de usarlos le ofrecen algo. Que si leo, ya me ofreció algo. Que si oré, ya me ofreció algo. Pensemos, pero mire, pero resulta que, como les he dicho, los medios no pueden desvincularse ¿de qué? Del poder de Dios. Los medios no pueden desvincularse, no, siempre están ¿qué? Unidos. Esto no es esto si no es por esto. O sea, un medio no es un medio de gracia si no es por el Dios de gracia, de toda gracia. ¿Sí me estoy entendiendo? Haciendo entender, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Yo les puse a ustedes un ejemplo de alguien que estaba en el agua, en el mar, ¿cierto? En otras enseñanzas pasadas. Pensemos en esa misma persona que está en el agua y no sabe nadar. Y resulta que entonces se le lanza un salvavidas. La pregunta es, ¿qué o quién lo salvó? ¿Quién o qué lo salvó? Dígame usted. ¿La qué? La persona. Muy bien. La persona que lanzó el salvavidas. Porque si usted cree que el salvavidas fue el que lo salvó, entonces usted está desconociendo que hubo alguien que lo mandó. Si esa persona no lo hubiese querido enviar, usted no se salva. ¿Sí o no? Él lo puede ver ahí, dice, pues no lo quiero salvar. Y nadie lo va a salvar. Porque necesita una causa primaria que lance el salvavidas. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos y necesitamos entender. Debemos siempre tener en cuenta que cuando nos presentamos ante los medios de gracia,
Ellos tienen un orden y están sujetos a la causa eficaz, que es ¿quién? Dios. Hay mucha gente leyendo la Biblia sin Dios, hay mucha gente orando sin Dios, hay mucha gente queriendo vivir vida de piedad sin Dios. Y nos vamos a dar cuenta ahorita cómo estamos nosotros. Así que saber esto, saber que ellos no están desconectados de Dios, sino que la causa eficaz es Dios, nos va a librar de que ellos se conviertan para nosotros en idolatría, en ritos y en ceremonias. Hoy hay una cantidad de idólatras en medio de la iglesia, creyendo que porque vinieron aquí este día, ya con eso tienen. Por eso es importante que cuando nos presentemos a ellos, no lo hagamos simplemente como algo que como cristiano debo hacer. Porque si usted lee la Biblia, porque es que como cristiano debe hacerlo, usted está tomando la Biblia como un fin en sí mismo y no como un medio. Mire, recuerde siempre, siempre, que el medio tiene un fin. O sea, los medios de gracia tienen un fin, ¿sí o no? ¿Cuál? Preservar nuestra fe. Ese es el fin del medio de gracia, preservar nuestra fe. Concedernos la gracia que santifica. Concedernos la capacitación o la capacidad para continuar en medio de todas las fluctuaciones, en medio de todos los problemas, en medio de todas las necesidades que se puedan llegar a presentar. ¿Sí? Los medios nos llevan a aumentar nuestra comunión con Dios. Los medios nos llevan a obtener un entendimiento celestial. Los medios nos llevan a estar firmes en la esperanza. Los medios estimulan nuestras virtudes cristianas. ¿Sí me están entendiendo, no? Todo esto pasa. Que nunca se nos olvide esto. Cuando nos presentemos a ellos, tengamos en cuenta que ellos tienen un fin, y es este. Así que cuando nos acercamos a cada uno de ellos, a uno de estos medios, sin este entendimiento, todo lo que le acabo de decir y mucho más, cuando usted se acerca a ellos sin este entendimiento, ¿sabe qué le produce? Pereza. Por eso es que cuando usted empieza a leerlo, le da sueño. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se está haciendo sin qué, sin entendimiento, hermano. Y esto es un libro. Dígame, ¿qué le puede dar un libro? ¿Qué le puede dar un libro? Dígame. Porque usted se acerca sin qué, sin entendimiento. Así que cuando usted se acerca a esto simplemente como un libro, usted va a tener pereza. Y al final, esa pereza lo va a llevar a que usted salga de allá y terminará más enfermo que como estaba antes. No podemos esperar ninguna bendición de Dios por fuera del medio destinado para ello, entendiendo para qué yo voy a las Escrituras, entendiendo qué es lo que esto va a hacer en mi vida, a quién me estoy acercando, qué es lo que me está hablando. Yo debo de entender eso, si no, nunca voy a poder obtener nada de parte de Dios. Y eso está pasando el día de hoy. Así que dése cuenta, ¿por qué me duermo? ¿Por qué me da pereza? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no pasa nada cuando voy a la Biblia? Ya sabe por qué. Porque se está acercando a ella, ¿como qué? Como un fin en sí mismo, no como un medio. Porque no está entendiendo el fin para el cual esto se dio. Así que los medios no cambian. Los medios no cambian y esto es maravilloso. Para mí es maravilloso que los medios no cambien. ¿Sabe por qué? Porque esto también va a poner a prueba nuestra fe. Esto va a poner a prueba nuestra fe para saber en quién o en qué estamos confiando. Hay muchas personas que se cansan siempre de lo mismo. Se cansan siempre de lo mismo. Entonces, no, yo ya no me voy a dedicar a leer las Escrituras porque siempre es lo mismo. Ahora me voy a dedicar a otra cosa. Y eso sí que se ve el día de hoy en este cristianismo moderno que tenemos. Pero siempre quieren algo nuevo. Mire, hay personas que piensan que van a corregir sus pecados haciendo ¿qué? Una buena obra.
Y eso no es un pensamiento católico romano, pero eso se ve en la iglesia, en la de Cristo. Pero ¿cuál es el medio que Dios destinó para poder corregir nuestros pecados? ¿Cuál es el medio? La Escritura lo muestra. Que confesemos nuestros pecados. Vaya y haga una buena obra en lo que dice la Biblia. ¿Y por qué se sigue haciendo? Confiesen sus pecados. Vayan y confiésenlos delante del Señor. ¿Y ese alcanzará qué? Misericordia. Es ir de rodillas delante del Señor. Es ir de rodillas delante del trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el que no confiesa sus pecados no alcanzará misericordia. Por eso es que usted y yo muchas veces estamos que cometemos un pecado y una vez queremos corregir con una buena obra. ¿Y por qué no pasa nada en nuestras vidas? Porque el Señor dice, no alcanzará, no tendrá nada. Hasta que no venga y se humille y confiese sus pecados. Hay personas que piensan que se van a santificar no leyendo las Escrituras de manera dedicada. Yo debo de ir a la Escritura ¿de qué? De manera dedicada, pero la gente cree que se va a santificar no yendo a la Biblia, sentándose, tomándose el tiempo, porque es un ejercicio del alma. No, ellos creen que se van a santificar escuchando la Biblia en el celular mientras están haciendo cualquier otra actividad. ¿Quién les enseñó eso? ¿Ve que no nos gusta lo de siempre? ¿Ve que no nos gusta lo que el Señor ha dicho desde hace más de 6,000 años? ¿Qué nos gusta? Lo nuevo. Como ahora hay celular, entonces yo lo escucho aquí mientras estoy haciendo aquí, estoy haciendo allí, voy allí, voy aquí. Hermano, no espere ser santificado así, de esa manera. Porque nuestra santificación debe de ser bajo la instrucción de Dios para que sea eficaz. Es lo que le estoy enseñando, ¿no? Y no es porque me lo invente. Salmo 119, por favor. Versículo 15 y 16. Salmo 119, versículo 15 y 16. ¿Qué dice Salmo 119, 15 y 16? Mire lo que dice la Escritura. Salmo 119, 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré ¿de qué? De tus palabras. ¿Cómo? ¿Cómo seremos santificados a través de la Escritura? ¿Cómo? Usando este medio de gracia. ¿Cómo? ¿Con el oído, con los audífonos puestos? ¿Con el celular por allá y yo por acá haciendo otra cosa, pero ahí la estoy escuchando cualquier cosa? ¿Es así que va a ser santificado? ¿Cómo dice? En tus mandamientos me dedicaré, yo meditaré, yo leeré con entendimiento, con consideración. Allí los guardaré, allí los tendré, me regocijaré en ellos y no me olvidaré de tus palabras. Pero ¿cómo queremos santificarnos? Sinceramente, con 5 minutos de ir a la Biblia, a cumplir con el capítulo de hoy. Hermanos, recordemos que el conocimiento verdadero debe de ser persuadido para que tenga confianza. ¿Se los enseñé? ¿Sí o no? Sí, se los enseñé. ¿Cómo va a ser usted persuadido y convencido cuando usted va y lee un capítulo? No lo entiende, pero no importa. Lo importante es salir de aquí porque tengo que hacer otra cosa. ¿Cuándo va a ser persuadido, mi amado? ¿Cuándo va a confiar en lo que Dios le dice? ¿Cuándo? Solo cuando usted se dedique sosegadamente a leer y a sacar un espacio, aunque no entienda, pero sáquenlo, porque es la prescripción divina. Así que muchas veces no obtenemos crecimiento y obras de fe porque vamos a la palabra de manera desobediente. ¿Ve que la cuestión no es ir a la palabra? Sino en qué manera voy a la palabra. Y ir a la palabra de manera desobediente no le va a traer ningún resultado. ¿A quién? A nadie. Por eso el Señor dice, el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, echado de aquí para allá, y no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
No recibiremos del Señor, nunca, nunca, hasta que usted y yo sigamos haciendo y yendo a la palabra de manera desobediente. Nunca. Por eso es que cuando los niños vienen y me recitan los pasajes de la Escritura que estamos estudiando, en ocasiones tengo que decirles, calma, calma, ventarrón. Porque ellos hacen lo siguiente. Amigo querido, eso parece una metralleta. No paran hasta que terminan. Porque ellos lo hacen por el simple hecho de ¿qué? De memorizarlos. Y entonces obtener una palmada de bien hecho, mijo. No lo hacen con pausa para tener entendimiento de lo que se está recitando. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo me salva? Y así escucho a muchos grandes. Así ocurre. Yo se lo digo a mi esposa y ustedes se lo pueden preguntar. Cuando ella está memorizando, yo le digo, esposa, escucha lo que estás diciendo, piénsalo y te vas a dar cuenta qué es lo que sigue, porque es que es lógico. Te lo digo, no, esposa. ¿Ven? Si no, no vamos a tener provecho, mis amados. Debemos saber lo que estamos recitando. Así que los medios de gracia serán efectivos en la manera en la que Dios ordenó que fueran usados para nuestra santificación. De lo contrario, no obtendremos cosa alguna del Señor. Juan capítulo 17, en palabras del Señor Jesucristo, lo dice de esta manera. Miren. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, ¿qué está entendiendo el Señor Jesucristo? Este pasaje ilustra de manera clara el punto. Cristo no solamente pidió al Padre en esta oración, Padre, santifícalos. ¿Fue lo que pidió? Padre, santifícalos. No, porque si Cristo hubiese dicho simplemente, Padre, santifícalos, esto nos hubiese llevado a pensar que Dios santifica a una persona sin medios. ¿Sí? Padre, santifícalos, ¿quita qué? El medio. Dios es el que me santifica y ya está. Pero Él dice, santifícalos en tu verdad. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Al Padre. Padre, santifícalos. ¿Quién santifica? El Padre. ¿Por medio de qué? De su verdad. Así que esto reconoce dos cosas que no pueden ir separadas la una de la otra. Dios santifica y a la misma vez lo santifica por el medio, reconoce el medio, la verdad. ¿Ven que no está separado? Así que no podemos decir que la palabra lo santifique, porque eso le daría poder a la mera palabra separada del poder de Dios para santificar. ¿Sí ve? No solamente dice, Padre, santifícalos, o que tu verdad los santifique. Porque si hacemos eso, estaríamos separando. Dios solamente santifica o la palabra santifica por sí misma. Y eso no es. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es que verdad. Nosotros, por ejemplo, esto en cuanto a las escrituras, hermano, y como por eso les digo, ¿cómo estamos nosotros usando esto? Para que usted y yo ya empecemos a evaluar nuestros corazones. ¿Cómo estamos yendo a ella? ¿Cómo estamos usando estos medios de gracia? ¿Somos de esos creativos, rebeldes que dicen el médico dijo así, pero yo lo hago así? O como Dios dijo, así lo estoy haciendo. Por ejemplo, nosotros debemos orar, ¿sí? Porque es un medio de gracia. Y debemos hacerlo en todo tiempo, porque a través de él, Dios ha determinado también guardarnos en la fe. Así que cuando oramos de corazón, estamos haciendo un acto de fe. Y mire, acá tenemos frente a nosotros, cuando hablamos de oración, tenemos frente a nosotros el medio de gracia tal vez de más fácil acceso, hermanos, pero tristemente uno de los más descuidados. Yo sé que tal vez usted no pueda llegar a leer la Biblia mientras vaya caminando, porque puede irse de cabeza y de nariz, ¿sí o no? Pero sí puede ir orando, ¿o no? Así que usted tal vez mientras se baña no pueda leer la Biblia, porque efectivamente se le va ¿a qué? A mojar, pero de seguro que sí puede orar.
De muchas maneras podemos darnos cuenta de la facilidad de tener, de hacer uso, de poder entrar a este medio de gracia, pero quedamos reprobados por el poco uso que nosotros le damos a este medio. Entonces, cuando hablamos, la palabra de Dios y la oración son medios, ¿ven? Son medios, no son cosas. No son cosas. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando por alguna circunstancia particular no podemos tener un tiempo devocional y tal vez en ese tiempo o en ese día no oramos o tal vez en ese día no leímos la Biblia? ¿Qué es lo que le queda en la mente? ¿Qué es lo que le retumba? ¿Qué es lo que le pesa? Yo sé que usted ya la respuesta se la dio en su mente. Y yo sé que fue, uy, no oré, uy, no oré, uy, no leí la palabra, uy, no leí la palabra, uy, no hice con la familia, uy, no estuve con la familia. Esto manifiesta que usted no considera esto medios, usted los considera cosas. ¿Por qué razón? Porque usted lo hace sin entendimiento de lo que le dije ahorita hace un rato. ¿Qué es lo que le dije ahorita un rato? Porque si usted fuera consciente de que esto es un medio, de que la oración y la devoción familiar es un medio, usted se lamentaría por no haber tenido comunión con Dios, por no haber escuchado la voz de Dios que le enseña sus caminos de rectitud y de justicia, porque no pudo conocerle más. Eso es lo que debería pesar sobre el alma de una persona. ¿Pero qué pesa? Ay, no oré, ay, no oré, ay, no oré, ay, no oré. Ay, no leí, ay, no leí, ay, no leí. Así que esto es lo que muchas veces pasa. Y esto le pasa a algunos. A otros les pasa de otra manera. Como hoy no leí, lo que le queda en la mente es, ay, mañana me toca leer el doble. Hermano, yo sé que eso pasa y por eso lo digo. Así que bienvenidos muchas veces al fariseísmo que todavía hay en nosotros. Los medios de gracia deben ser para nosotros de uso constante y regular, porque los medios de gracia son el alimento, son el medio por el cual somos alimentados y usted y yo debemos comer. Yo le pregunto, para mantenerse vivo, ¿será que usted come cada 8 días o cada mes? Dígame, porque si usted come cada 8 días o cada mes, deme la receta, porque primero, o usted es extraterrestre, o bueno, quién sabe qué le pase, pero la cuestión es, ¿usted come cada 8 días o cada mes para mantenerse vivo? Entonces, ¿come qué? Todos los días. Y por el favor y misericordia de Dios, 3 veces al día, por lo menos, por lo menos. Así es con los medios de gracia, debemos tomarlos diariamente para ser alimentados y sostenidos. ¿Y por qué razón? Usted debe comer 3 veces a la semana, al día. Bueno, porque la naturaleza suya, su humanidad, su naturaleza humana, no está diseñada para mantenerse viva comiendo cada 8 días o cada mes. Dios no lo creó así, querido amigo. Si usted llegara a escuchar a una persona que come cada semana o que come cada mes, ¿usted qué pensaría? Usted lo miraría inmediatamente con asombro. ¿Cómo? Eso está raro. Usted está muy mal. Y por ende usted vería a esa persona ¿qué? ¿Gordita? ¿Fuerte? ¿Vigorosa? No, la vería enferma, acabada, ¿cierto? De esa manera. Le pregunto yo una cosa. ¿Usted considera lo mismo con los medios de gracia? ¿Usted considera que cuando usted no lee la escritura, cuando no vamos a la escritura, cuando no vamos a orar, usted dice, uy, esa persona está re mal, ¿cómo está de enferma? Ven, hermanos queridos, ¿cuánto nos falta mirar las cosas más allá? La naturaleza del nuevo hombre, ¿por qué es raro? ¿Por qué es raro que una persona no use los medios de gracia como debe ser? ¿Por qué es raro? Porque la naturaleza del nuevo hombre no está diseñada para ir a los medios de gracia cada semana o cada mes. ¿Sí? Así como usted no está diseñado para comer cada 8 días ni cada mes, el Señor cuando le da el nuevo corazón, no es un nuevo corazón para que vaya a Él cada 8 días o cada mes. Él necesita de Dios todos
los días. Así que una persona que va cada 8 días o cada mes al Señor a hacer uso de los medios de gracia está muy mal, muy mal. Y esa persona está tan debilitada al punto de morir, que no es sino que le llegue una cosita más y es capaz de abandonar el cristianismo, querido amigo. Por eso es que hay personas que cualquier cosa las mueve para acá y las mueve para allá. Uno no sabe al final si sí es o no es. ¿Por qué razón? Ya lo sabe. Desafortunadamente, el día de hoy pasa esto. Pero esto es como un matrimonio. Mire, mi comunión con mi esposa no es semanal ni mensual. Mi comunión con mi esposa es diaria. Así debe de ser en la comunión que tengo con Dios a través de los medios de gracia que preservan mi fe. Hermanos, desafortunadamente hoy hay mucho de lo que se llama cristianismo que puede vivir espiritualmente de semana en semana, o de cada 15 días, o de cada mes, y no les pesa en absoluto. No les pesa. El creyente fiel, maduro y que ha crecido en la fe es aquel que permanece constante en los medios de gracia. ¿Por qué? Porque allí no tiene nada más ni nada menos que comunión con aquel que tiene poder sin igual y que es capaz de guardarlo sin caída. Entonces yo le pregunto, ¿será que se puede ver diferencia entre el cristiano y el no cristiano? ¿Será que se puede ver entonces diferencia entre cristiano y cristiano? Que sí, mis queridos amigos. Sí, mis queridos hermanos, diferencia sí se puede ver. No es que a uno les toque más fácil que a otros, porque uno escucha eso. No es que como usted es pastor. No, es que como usted sí estudió, entonces le toca más fácil. ¡Ja! Eso manifiesta que usted no va al Señor, amigo. Esto tiene que ver con la manera en que yo veo y acudo a los medios de gracia. La diferencia entre cristiano y cristiano está en la manera en que ve, entiende y acude a los medios de gracia. La madurez, el crecimiento cristiano está directamente relacionado con el tiempo que usted y yo dediquemos a tener comunión con Dios a través de los medios de gracia. ¿Todos tenemos problemas? ¿Será que yo como pastor no tengo? Tal vez más que ustedes. Pero aún con todo, la fe se sigue estirando para seguir en comunión con Dios. ¿A través de qué? De los medios de gracia. Sin embargo, muchos sacan excusas el día de hoy para no acudir a los medios de gracia. Y entonces terminan echándole la culpa al trabajo, al tiempo, a la enfermedad, a las diligencias. ¿Por qué no hizo esto? No, porque es que estaba enfermo. ¿Por qué no vino a la iglesia? No, es que me estaba doliendo el estómago. ¿Por qué no leyó la Biblia? No, es que me estaba dando la cabeza. ¿Por qué no hizo devocional? No, porque es que tenía cosas que hacer. Excusas y excusas y excusas. Pero no se dan cuenta de que el problema es ¿quién? Ellos que no quieren estar con Dios. ¿Por qué hay tantos enfermos en la iglesia? ¿Por qué hay tantos desfallecidos en la iglesia? ¿Por qué hay tan poco conocimiento en la iglesia? ¿Por qué hay tanta incredulidad en la iglesia? Porque es que hay tantos que caen fácilmente en la tentación. Porque no están yendo a los medios de gracia. Para ser preservados y guardados ¿en qué? En la fe. Hoy hay muchos que mientras gastan su tiempo en muchas cosas, hoy hay muchos que mientras gastan su tiempo en una cantidad de cosas, hay otro hermano que está leyendo un libro. Hay muchos otros que están gastando su tiempo en otras cosas, mientras hay otro sacándole un tiempito de oración al Señor. Pero después estos que se excusan, dicen, uy, ese sí es muy santo. Hermano, yo le digo una cosa, arrepiéntase si usted es capaz de hacer una cosa de eso, porque eso es un pensamiento impío y malvado. Porque él dedicó 5 minutos más que usted, y por eso está un escalón más que usted. Y por eso ama a Dios más que usted. Y por eso conoce a Dios más que usted. Así que mientras unos se dedican al placer, otros se dedican a la edificación. Y por eso cuando se puede comparar, se ve claramente la diferencia. ¿Ve? Entre cristiano y cristiano.
Así que debemos permanecer en los medios de gracia y verlos y usarlos como medios bajo la dirección de Dios, en quien está la fuerza para guardarnos sin caída hasta el final. Concluyo con lo siguiente. Concluyo con esto. ¿Es usted en este camino cristiano? Quiero preguntarle para concluir. ¿Es usted en este camino cristiano tentado cada 8 días? ¿Es tentado cada mes? ¿Cada 6 meses? ¿O cada año? ¿O todos los días? ¿En este camino es usted probado cada 8 días? ¿Cada mes o cada año? Y cada una de estas cosas que yo le acabo de decir, como la tentación y la prueba, tienen el poder de desviarlo a usted. ¿Es verdad o no es verdad? De llevarlos a tomar decisiones equivocadas. ¿Es cierto o no es cierto? Por tanto, pregunto, ¿usará usted de ahora en adelante los medios de gracia como realmente son y confiando en quien son eficaces? Es lo que yo le pregunto, hermano, si usted ha entendido. Porque sólo así seremos preservados y guardados y madurados en la fe. Porque la batalla es de todos los días, no de cada 8 días. Termino con Efesios 6:10, que dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde vamos a ser fortalecidos? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A través de qué? De los medios que Dios destinó para bendecir a su pueblo. Hermano, yo quiero animarle el día de hoy. Yo quiero animarle que si usted ha sido descuidado, que si usted los ha usado mal, entonces ya sabe cómo los debe usar. Ya sabe a quién debe ir. Ya sabe con qué entendimiento ir. Pídalo, vaya al trono de la gracia. Alcance misericordia y hallará gracia para el oportuno socorro. Oremos al Señor.